Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagui y hoy estaremos analizando el capítulo 17 del libro La Bestia Bíblica. Este capítulo trata sobre Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, tu palabra dice que habiendo ido a todas las naciones, enseñemos a guardar todo lo que tú nos has mandado. Señor, primeramente es necesario estudiar tu palabra, escudriñar las Escrituras para conocer tu voluntad. Señor Padre, ilumínanos, danos de tu entendimiento, Señor, de tu sabiduría, que podamos comprender lo que está escrito porque es para nosotros, es para nuestra advertencia, es para que no nos comportemos nosotros como bestias, Señor, sino como hijos del reino. Señor, bendice a todos aquellos que estarán oyendo este estudio y no permitas que nos desviemos de tu palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, que caminemos por el camino recto, y el camino es Yeshua. Padre, bendícenos, en tu nombre oramos. Hoy estudiaremos sobre Antíoco IV Epífanes, según el texto de Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Muchos identifican o interpretan a este cuerno pequeño como la bestia. Sin embargo, el cuerno pequeño es parte de una bestia. No es la bestia, es parte de una bestia. También es necesario aclarar que el contexto del cuerno pequeño de Daniel 8 es diferente del contexto del cuerno pequeño de Daniel 7. Estos capítulos son los dos lugares en donde Daniel menciona a un cuerno pequeño, pero son diferentes. En Daniel 7, el contexto es el gobierno de Roma sobre Judea. La bestia es Roma sobre Judea. Es una nación que incluye la provincia de Judea, y juntos forman la cuarta bestia que subía del mar. En Daniel 8, la bestia es un macho cabrío, representando a Grecia o imperio macedónico, del que viene luego el imperio seleucida. Lo interesante de resaltar es que en ambos casos se trata de gobiernos que dominan y anexan a Judea, lo que quedó del reino de Israel. Por lo tanto, Israel siempre está presente en estos reinos. El imperio seleucida o Siria, del 312 al 63 antes del Mesías, dominó sobre Judá o Judea hasta la revuelta de los macabeos, que sucedió en el 167 al 164 antes del Mesías, luego de esta revuelta, Judea fue gobernada con una autonomía relativa por los macabeos y asmoneos, hasta que se convirtió en cliente de Roma desde mediados del siglo I antes del Mesías. El leopardo, la tercera bestia de Daniel 7, representa a Grecia. Este imperio, el imperio de Grecia, estaba comandado por Alejandro Magno. Aquí vemos a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Este leopardo representa al imperio griego. También este mismo imperio está representado en la
imagen de Nabucodonosor por el vientre y muslos de bronce. Representan al mismo tercer imperio, a Grecia, en el capítulo 2 de Daniel. Aquí vemos la cabeza de oro, que es Babilonia. Vemos el pecho y los brazos de plata, representando al imperio Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce, que en la imagen de Nabucodonosor representa a Grecia. Vemos las piernas de hierro, que representa al imperio romano, mezclado con Israel, representado por los pies y los 10 dedos de barro que no se mezclaban con el hierro. Es decir, estos imperios sucesivos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, gobernaron sobre Israel. Lo que Daniel nos quiere decir en la interpretación que nos transmite es esta alianza o gobierno de reinos extranjeros sobre Israel. Cuando vemos 4 alas de ave y 4 cabezas en Daniel 7, nos está hablando de este leopardo que es Grecia, mientras que los 4 cuernos notables en Daniel 8:8 también representa a Grecia. Aquí vemos los 4 reinos que salen de Grecia. El imperio Seleucida o el general Seleuco, que gobernó sobre Siria e Israel. Vemos a otro general de Alejandro, Ptolomeo, que gobernó sobre Egipto. Vemos a Casandro, que gobernó sobre Grecia y Macedonia, y a Lisímaco, que gobernó sobre Tracia y Asia Menor. Luego, en Daniel 8, vemos una imagen de un macho cabrío con un cuerno notable, que es Grecia. Aquí vemos al macho cabrío con un cuerno notable. Son diferentes maneras en que Daniel nos está hablando del mismo reino. El carnero de 2 cuernos es Medo-Persia. Algunos identifican al imperio Seleucida y no a Roma como las piernas de hierro de la imagen del sueño de Nabucodonosor, que se encuentra en Daniel 2, 31 al 34. Dicen que este imperio Seleucida también representa a la 4ª bestia mencionada en Daniel 7:7, que nosotros interpretamos que es Roma gobernando sobre Israel. Sin embargo, tanto el imperio macedónico de Alejandro Magno como el imperio Seleucida que le siguió están representados por el leopardo en Daniel 7:6. Este leopardo es el que representa tanto al imperio macedónico de Alejandro como a sus generales o imperios que le sucedieron. Este leopardo tenía 4 alas y 4 cabezas, una de las cuales ya está representando al imperio Seleucida proveniente de esta bestia del leopardo, que es la tercera en aparecer. También alegan los que así entienden que los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes del imperio Seleucida. Estamos hablando ya de la 4ª bestia, que es Roma, gobernando sobre Israel. Sin embargo, hay quienes alegan que 10 cuernos de esta 4ª bestia son 10 reyes del imperio Seleucida. Pero en el imperio Seleucida se han sucedido alrededor de 30 reyes de esta dinastía, siendo Antíoco Epífanes IV el 8º de estos
reyes. Él reinó del 175 al 164 antes del Mesías, por lo que es una interpretación de un grupo minoritario que no compartimos. El reinado de Antíoco IV Epífanes fue la última época de fuerza y esplendor para el imperio seleucida. Interpretamos, para los fines de este estudio, que este imperio seleucida fue un estado sucesor de Alejandro Magno, siendo representado por una de las 4 cabezas y 4 alas del leopardo en Daniel 7:6, y por uno de los 4 cuernos notables del macho cabrío de Daniel 8:8, del cual finalmente sale un cuerno pequeño, es decir, de este imperio seleucida, como vemos en Daniel 8, surge o sale un cuerno pequeño. Es por eso que decimos que este cuerno pequeño no es la bestia, no es el antimesías, ya que tanto la bestia como el antimesías es un reino o un imperio, una nación, un pueblo. Las bestias son pueblos, naciones. Las bestias son imperios. Las bestias no necesariamente son un solo hombre. Siempre están representados por un rey, por un gobernador. Pero estos reyes se suceden, difieren, se cambian y la bestia continúa. Lo mismo sucedió con Babilonia, por ejemplo, con Medo-Persia, con Grecia y con Roma, donde se sucedieron muchos gobernadores, pero continuaron siendo cada uno de estos imperios la misma bestia representada por Daniel como un león, un oso, un leopardo y una bestia monstruosa. Daniel 8:9 nos dice, y de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos notables, es decir, del imperio seleucida, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño lo interpretamos como siendo Antíoco IV Epífanes. Este cuerno pequeño creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Eretz Israel. Es muy importante notar que un cuerno pequeño en hebreo es Keren Ahat Mitzeirá. Keren Ahat Mitzeirá es femenino y es singular. Keren o cuerno es femenino, un cuerno pequeño. Los verbos y adjetivos asociados a este cuerno pequeño usan también el género femenino. Daniel 8:10 dice, y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, creció hasta gobernar sobre Israel, y parte del ejército y parte de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. ¿Qué quiere decir esto? Interpretamos que este cuerno pequeño persiguió y causó la muerte de muchos del pueblo de Israel, de donde interpretamos que el ejército y las estrellas representan a Israel, pues del sueño de José, donde él cuenta su sueño a su padre y a sus hermanos, y Jacob, que es Israel, interpreta que el sol, la luna y las estrellas se refiere a él, su esposa y sus hijos. Daniel 8:11 nos dice, e incluso hasta el príncipe del ejército se engrandeció. Este cuerno pequeño se engrandeció hasta el príncipe del ejército. Interpretamos que lo que esto significa es que gobernó sobre el sumo sacerdote, el príncipe del ejército de Israel, ya que fueron puestos
por él, por Antíoco Epífanes IV, sumos sacerdotes que compraron el oficio de sumo sacerdote. Figuras como Jasón y Menelao, por ejemplo, pagaron enormes sumas de dinero para llegar a ser sumos sacerdotes. Y por él, por el sumo sacerdote, por el príncipe del ejército, fue quitado el continuo y fue arrojado el lugar de su santuario, el lugar del sumo sacerdote. Las versiones tradicionales de la Biblia, las traducciones tradicionales, como por ejemplo la Reina Valera del 60, dan a entender que y por él, cuando menciona y por él, se refiere al cuerno pequeño. Dan a entender que y por él, por el cuerno pequeño, es que fue quitado el continuo sacrificio y fue derribado el lugar de su santuario, como si hubiese derribado el templo, por ejemplo. Pero no es eso lo que dice el texto en hebreo. El lugar del santuario no era el lugar de este cuerno pequeño. Por lo tanto, no podemos decir que por él fue arrojado el lugar de su santuario. El santuario no era suyo, ni oficiaba en él, tampoco derribó ni destruyó la estructura física del templo, el Beit Hamikdash. La expresión que utiliza Daniel cuando vierte y por él es umimenu. Umimenu significa y de él o y por él, donde el sufijo pronominal indica el uso de un pronombre en tercera persona. Este pronombre es de género masculino y número singular. Por lo tanto, el sujeto masculino por quien es quitado el continuo y por quien es arrojado el lugar de su santuario es el Sar Hatzabá, el Sar Hatzabá o príncipe del ejército, lo que interpretamos como el sumo sacerdote. La frase da a entender que el lugar de su santuario fue arrojado por él, de la misma manera que las escrituras mencionan, arrojaron tu ley tras sus espaldas, como está escrito en Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y arrojaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y arrojaron tu ley tras sus espaldas está indicando el desprecio por la Torá. Aquí es utilizado el mismo verbo arrojar o shalach, que es usado también al expresar que por él fue arrojado el lugar de su santuario. El lugar del santuario del sumo sacerdote fue arrojado por él. Luego continuamos leyendo en Daniel 8, 12 y 13. Y a causa de la prevaricación o a causa de la transgresión, a causa de la abominación, le fue entregado al cuerno pequeño el ejército junto con el continuo sacrificio, y arrojó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Vemos que aparte de quitar el continuo y arrojar el lugar de su santuario por medio del sumo sacerdote, el cuerno pequeño o el rey Antíoco Epífanes hizo también lo suyo, arrojó por tierra la verdad, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora?
Aquí vemos otra mención de la abominación desoladora. ¿Qué es lo que hace la abominación desoladora? Entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cuál es la abominación desoladora? La que comete Israel, porque aquí nos dice que a causa de la prevaricación, la transgresión o abominación del pueblo de Israel, es que le fue entregado al cuerno pequeño el ejército junto con el continuo sacrificio. Es decir, Israel cae bajo el gobierno seleucida por causa de la abominación que causa desolación. Esta abominación que causa desolación, la abominación que comete Israel, es la que entrega el santuario y también entrega a los ciudadanos del reino de Judá, lo entregan para ser pisoteados. Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tiempo nos lleva alrededor de la revuelta de Macabeos, cuando fue rededicado de nuevo el templo. Aquí de nuevo los verbos usan el género femenino, lo que nos confirma que está hablando de nuevo del cuerno pequeño, Keren Mitzerah, que es femenino, es al cuerno pequeño a quien le son entregados el ejército. Gobernó sobre Israel y le es entregado también el continuo, es decir, este cuerno pequeño gobernó también sobre los sacerdotes del templo. Fue Antíoco quien hizo cuanto quiso y prosperó, además de arrojar por tierra la verdad. Pero esto sucedió por un motivo, fue causado por algo. Fue la abominación que causa desolación. Este es el motivo por el que el santuario y el pueblo de Israel cayeron bajo el poder del imperio seleucida y específicamente aquí bajo el poder de Antíoco IV Epífanes, hasta la redicación del santuario con Judas Macabeo en el 164 antes del Mesías. Lo que nos confirma este texto es que tanto el cuerno pequeño, representando al rey de un imperio que vino a gobernar sobre Israel, como el pueblo de Israel, representado en la figura de sus sumos sacerdotes y aquellos del pueblo que se desviaron de la fidelidad de Dios y su palabra, actuaron unidos provocando desolación. También entendemos que esta imagen solo se podría comprender en los tiempos del fin. Esta unión de Israel con gobiernos extranjeros cometiendo una abominación que causa desolación solo podría ser comprendida en los tiempos del fin, conforme a lo que le dijo Gabriel al profeta Daniel. Él le dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. También le dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel 8, 16 a 19. También le dijo: y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel 8, 26. ¿Qué es lo que sucedería en el tiempo del fin? ¿Qué es lo que sucedería al final de muchos días? Es la abominación que causa desolación, como lo advirtió Yeshua. Esta abominación que causa desolación es la que vemos en el tiempo de Antíoco Epífanes, es la que vemos en tiempo de Yeshua y es la que volveríamos a ver en el tiempo del fin.
Por lo tanto, vemos un cumplimiento histórico y otro escatológico, por lo que podemos hacer una interpretación histórica y otra escatológica o para los tiempos del fin, para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que se podría comprender en el tiempo del fin? El motivo del gobierno de las naciones sobre Israel, la causa de que estas naciones hayan sido puestas como cabeza de Israel y las persecuciones por las que ha pasado Israel hasta el día de hoy. Todo eso ha sido o sucedió por una causa. La causa siempre es la misma, es la apostasía, que es descrita por Daniel y por Yeshua como la abominación que causa desolación. Mucho tiempo antes ya podemos encontrar esta apostasía profetizada en el libro de Nehemías, el gobernador Nehemías, en tiempos de la deportación de Babilonia y acabando ya el tiempo de esa deportación para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Nos dice Nehemías capítulo 9 versos 27 al 30. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Cuál es el título de este pasaje que leemos aquí? Las consecuencias de la apostasía profetizadas por Nehemías. ¿Por qué el Señor entregó a Israel en manos de sus enemigos? ¿Por qué entregó a Judá en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron? Veremos por qué. Los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, que habían sido liberados de la mano de sus enemigos, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste, según la misericordia del Señor para con Israel, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, y aquí está la causa de la abominación desoladora. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, razón por la cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Cómo se cumple de nuevo lo dicho por Nehemías? Vemos que es lo que está escrito en el libro de Nehemías, lo mismo que sucede en tiempo de Antíoco Epífanes IV o en tiempo del imperio Seleucida. Ya había acontecido con Israel en tiempo del gobierno de Egipto sobre Israel, también en tiempo del gobierno asirio que deportó a Israel o Reino del Norte y que nunca más volvió para nunca más volver. Aconteció de nuevo con Babilonia, quien reinó sobre Judá y lo deportó a Babilonia. Aconteció con el imperio Medo-Persia, con el imperio de Grecia, y luego acontecería
como lo vemos aquí con Antíoco Epífanes. También sucedió lo mismo durante el Imperio Romano. Antíoco organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó. Según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso, trató de suprimir el culto a Yahweh, prohibió toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Vemos lo que describe el primer libro de Macabeos, capítulo 1, de los versos 41 al 50. No es un libro inspirado, es apenas lo citamos como un libro histórico o como una cita histórica. El rey publicó un edicto, este es Antíoco Epífanes, que estamos interpretando en este estudio como el cuerno pequeño de Daniel 8. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Muchos israelitas. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. Finalmente, el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra en la revuelta de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo contra Antíoco Epífanes IV. Judas Macabeo, como dijimos, fue quien lideró esta revuelta y sus hermanos en el año 167 antes del Mesías, revuelta que culminó en la rededicación del templo en el año 164 antes del Mesías, celebrada en Hanukkah, y culminó también en una relativa autonomía para Judea. Aunque los seleucidas no fueron completamente expulsados de inmediato, su control sobre Judea se debilitó significativamente. Los macabeos establecieron luego una dinastía asmonea que gobernó Judea como un estado semi-independiente desde aproximadamente el 140 antes del Mesías, cuando Simón Macabeo fue reconocido como sumo sacerdote y líder político. Por eso decimos que el príncipe de los ejércitos en los textos que habíamos leído es el sumo sacerdote, porque en este tiempo este sumo sacerdote también lideraba a Judá. Fue reconocido entonces sumo sacerdote y líder político. Primer libro de Macabeos, capítulo 14, 41 al 49. Este periodo de autonomía asmonea duró hasta el 63 antes del Mesías, cuando Roma anexa Judea. Hacia el 63 antes del Mesías, el Imperio Romano intervino en la región cuando Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén, poniendo fin a la independencia asmonea. Judea
pasó a ser un estado cliente de Roma y los asmoneos quedaron bajo la supervisión romana, con figuras como Hircano II actuando como sumo sacerdote, pero siempre subordinado al poder romano. A partir del 63 antes del Mesías, el Imperio Romano se convirtió en la potencia dominante que gobernaba la región, incorporando Judea como parte de su provincia de Siria. Hasta aquí vimos cómo Israel debió obedecer consecutivamente a gobiernos extranjeros: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, por el motivo declarado en Nehemías 9:26. ¿Por cuál motivo? Dice Nehemías 9:26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y arrojaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. La abominación que causa desolación, o la desolación de Israel, que quede solo Israel, que el Señor se aparte de Israel. Sin embargo, también hay un remanente en Israel que no se ha entregado a la perversión y a la abominación o a la apostasía, o que se ha arrepentido y ha vuelto a su Señor. En el capítulo 8 de Nehemías, el copero y gobernador nos habla de cómo Israel se juntó como un solo hombre en la puerta de las aguas en Jerusalén y pidió a Esdras el escriba que trajese la Torá de Moisés que Yahweh había dado a Israel y la leyese al pueblo. Este es un ejemplo de cómo siempre hay un remanente en Israel. Allí vemos la expresión del arrepentimiento y la conversión de un remanente de Israel, el pueblo que volvió del exilio de Babilonia durante el gobierno del imperio persa. Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y todo el pueblo estuvo atento y respondía amén a la lectura de la ley de la Torá, alzando sus manos, humillándose y adorando a Yahweh inclinados a tierra. Nehemías 8:9 nos dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Yahweh nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la Torá. Esto sucedió un día primero del mes séptimo, día de trompeta, Yom Teruah, día santo, en el que también esperamos a nuestro rey Yehoshua, a nuestro Mesías, el Mesías que ya vino, que vendrá de nuevo a reinar desde Jerusalén. Veamos ahora esta imagen, la abominación desoladora. ¿Es lo que crees que es? Para mayor información sobre Antíoco IV Epífanes, el cual muchos vinculan con la abominación desoladora, recomendamos asistir al estudio El desolador y la abominación desoladora. ¿Es lo que crees que es? Este estudio se encuentra publicado en YouTube en el enlace que dejo en la descripción de este video. Para leer el estudio en PDF, el estudio sobre la abominación desoladora, ¿es lo que crees que es? Si quieres leer ese estudio en PDF, puedes bajarlo en el enlace que dejo también en la descripción de este video. En este capítulo 8 de Daniel vimos entonces qué es la abominación que causa desolación, la abominación desoladora, el motivo por el que es entregado el santuario y el ejército de Israel para ser pisoteados.
Esto ocurrió en varias oportunidades en la historia de Israel. Ocurrió en la primera venida de Yeshua, donde Israel rechazó a su rey, según vemos en Juan capítulo 19, verso 15. De la misma manera que sucedió en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. ¿Qué nos dice Samuel en este texto? Nos dice que rechazaron a su rey. Yahweh era el rey de Israel. 2000 años después, en el día de hoy, el rechazo aún persiste, pero llegará a su fin con el cumplimiento de la profecía de Zacarías 12:10. ¿Qué nos dice la profecía de Zacarías capítulo 12, verso 10? Dice que el Señor derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Este espíritu de gracia y oración el Señor derramaría sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es lo que dice Yahweh, que su pueblo mirará a él. Él dice, mirarán a mí, y luego nos dice, se afligirán por él. Él es Yahweh. Gracias por acompañarme en el estudio de hoy y espero verte en el próximo video. Que el Señor te llene de sabiduría en el estudio de su palabra. Números 6:25. Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.